¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de un examen final que corresponde al semestre 2015-2, donde vamos a resolver esto por el método de diferencial exacta, pero primero tenemos que verificar si la ecuación diferencial es exacta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero tenemos que organizar los términos que tengan que ver con diferencial de x y diferencial de y. Entonces lo primero que vamos a hacer para tener cada uno de ellos multiplicando va a ser primero este diferencial de x asociarlo a una parte correspondiente. Por lo tanto, primero vamos a pasar estos dos términos del otro lado de la igualdad para despejar el diferencial de x. Esto quedaría como 6x más 1 por y cuadrada diferencial de y sobre diferencial de x. Y esto va a ser igual a menos 3x cuadrada, despejando los dos términos, y menos 2y cúbica. De tal forma que lo que podemos hacer aquí es despejar el diferencial de x, de tal forma que al despejarlo va a quedar multiplicando y tendremos esto, ¿vale? Entonces ya que tenemos eso, lo que vamos a hacer es regresar todo al mismo lado de la igualdad con el fin de tener la ecuación igualada a 0. Entonces vamos a tener 6x cuadrada más 1, y cuadrada diferencial de y, más 3x cuadrada más 2y cúbica diferencial de x. Esto es igual a 0. Los dos cambiaron de signo porque los pasamos al otro lado de la igualdad. Entonces tenemos dy y dx. Cada uno de estos dos términos lo podemos organizar de cualquier forma. Primero diferencial de x y primero diferencial de y, no importa. Pero cada uno de estos dos términos que está multiplicando al término diferencial de x y diferencial de y, que es lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá, lo vamos a tener que asociar a una operación o a una letra donde para el caso de x se acostumbra a llamarle m y para el caso de diferencial de y una n. Cada uno de estos dos términos va a estar asociado a una derivada parcial porque tenemos que encontrar la ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero se nos dice que la derivada parcial de n, esta la vamos a derivar con respecto a x. N siempre con respecto a x. Y la derivada parcial de m la vamos a derivar pero con respecto a y. Para verificar si es exacta, quiere decir que la parcial de m con respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, si los dos términos al derivar cada una de las dos partes son iguales, quiere decir que es exacta y podemos resolverla por el método de diferencial exacta. Entonces vamos a comenzar. La diferencial de n con respecto de x. En este caso, el término de 1 va a hacerse 0 porque es un término constante, pero el 6x está multiplicando a la y. Tendríamos que n sería 6x cuadrada, no, perdón, 6x por y al cuadrado más y cuadrada, ¿sale? Al derivar con respecto a x, este se hace 0, y en este se quita el término de x y únicamente nos quedaría como 6y cuadrada, ¿sale? Para este término de n. Ahora, ¿qué pasa para m? Derivar m con respecto de y. Si lo derivamos con respecto de y, este se va a hacer 0, y esta parte de aquí, derivando, quedaría 3 por 2, 6, y cuadrada, disminuye el exponente, y con esto estamos verificando que se cumple la igualdad. Tenemos 6y cuadrada y 6y cuadrada para las dos derivadas parciales. Ahora vamos a tomar una, cualquiera, porque lo que necesitamos es encontrar una función f de x, y para este caso, pero para eso vamos a tener que realizar una integral. Una integral que podemos asociar a una parte de m o de n. El resultado tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, ¿qué pasa si tomamos m? Si tomamos m, como estamos asociando el término de diferencial de x, entonces m la tenemos que derivar, perdón, la tenemos que integrar con respecto de x. Es como si estuviéramos haciendo una integral parcial. Entonces, esto sería igual a tomar toda la parte de m, donde tenemos 3x cuadrada más 2y cúbica, y esto con su respectivo diferencial de x. ¿Qué pasa cuando integramos? En esta parte se le va a agregar una x que daría 2xy cúbica, y en esta parte tendremos 3x cúbica sobre 3. Es una integral que tenemos de una forma un poquito directa. Entonces, en el primer caso, vamos a tener 3x cúbica, aumenta el exponente, y esto dividido entre 3. ¿Qué pasa? El 3 con el 3 se cancela, y únicamente tendríamos la x cúbica, ¿vale? Y ahora más un término que va a ser 2x, se le va a agregar el término x porque esta es una parte constante, ¿sale? Entonces una parte constante, al integrarla con respecto a x, queda multiplicando a la x, por lo tanto tendremos 2y
cúbica. Ahora vamos a agregar otro término, pero ese término va a estar asociado a la otra letra que estamos manejando, que es y. Entonces vamos a tener una función que va a ser en términos de y, f de y. Esta parte se agrega porque al derivarla con respecto de x nos tiene que dar esto mismo, y como esto es una constante se hace 0, ¿vale? Entonces ahora lo que necesitamos encontrar es una parte correspondiente a f' de x. Entonces realmente el método de diferencial exacta consiste en integrar con respecto a una letra y después derivar con respecto a la otra. Entonces eso quiere decir que lo que vamos a hacer aquí es derivar parcialmente la función x, y con respecto a y en este caso. Y esto, a su vez, lo vamos a tener que igualar a una de las partes que tenemos, en este caso para m o n. ¿Para cuál la vamos a igualar? Pues en este caso, como estamos trabajando con la parte de m, esto lo vamos a igualar a la parte de n, ¿sale? Entonces, esta es la relación que vamos a tener, porque a fin de cuentas esto corresponde a una derivada parcial de y. Aquí tenemos la derivada parcial de... aquí tenemos la derivada parcial de y. Entonces, si ya tenemos una parte asociada a la m, que es esto que hicimos, ahora tenemos que asociarlo a algo relacionado a la x, donde precisamente tenemos esta parte de la n, ¿sale? Si trabajamos con m, después lo vamos a igualar con n. Entonces, en la derivada, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, primero, lo que tenemos que hacer es hacer esta derivada. Si derivamos con respecto de y, este se va a hacer 0, y este término va a quedar derivado como 2 por 3, que va a ser 6, x, y cuadrada para este caso, más f' de x. ¿Sale? Perdón, de y. F' de y, porque estamos derivando el término de f' de y, que es este. Ahora, ¿eso a qué va a ser igual? Esto lo vamos a tener que igualar a la parte de lo que habíamos dicho que correspondía al término n. Entonces, el término n es todo esto, que esto va a ser igual a 6x más 1 multiplicado a y cuadrada. ¿Sale? Este es el término que estamos tomando, el término de n. O bien, si lo ponemos en términos de esta parte de aquí, tendríamos 6xy cuadrada más y cuadrada. ¿Qué pasa? De ambos lados de la igualdad yo tengo 6xy cuadrada y 6xy cuadrada. Los puedo cancelar. Por lo tanto, esta parte únicamente me quedaría como f' de y, que va a ser igual a y cuadrada. Ahora, ¿qué pasa? Este término yo lo tengo que integrar con el fin de encontrar la parte correspondiente a lo que corresponde a la función x, y. Entonces, para este caso, ahora lo que vamos a hacer es integrar con respecto de y. ¿Sale? Entonces aquí tendríamos que incluir el término de y. Al hacer esto, vamos a tener f de y igual a, en este caso al integrar, vamos a tener y cúbica sobre 3. Entonces, ya que tenemos este término f de y es el que tenemos que sustituir en esta expresión con el fin de completar el valor de f de x, y. De tal forma que tendremos f de x, y, que va a ser igual a ¿qué? A todo esto que tenemos aquí, que es x cúbica más 2xy cúbica también. En este caso cúbica y cúbica, y ahora más f de y, pero el valor de f de y ya lo encontramos. Entonces se lo agregamos, que es más y cúbica sobre 3. Entonces lo voy a borrar de aquí. Entonces en este caso es y cúbica sobre 3. ¿Sale? Y entonces este es el resultado utilizando el método de diferencial exacta para la ecuación diferencial exacta que se nos presentaba al principio. Bien, entonces nosotros somos Phi, nos estamos viendo en este canal. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Saludos.